buenos días a todos ustedes. Justo hoy vamos a ver qué es lo que los ángeles nos van a decir. Yo soy Nicté Bustamante y estos son tus horóscopos. En la vida podemos encontrar múltiples formas de vida como insectos, lo que son los animales, que si son mamíferos, en fin, hay infinidad de formas de vida. Del mismo modo, en los planos universales tenemos diversas formas de creación, de evolución, de conceptualización del conocimiento del universo, de la energía. Así es que no nos sintamos únicos, estamos rodeados de seres que aunque nosotros no podamos percibirlos en su totalidad porque no tenemos la capacidad de poder verlos o poder sentirlos todo el tiempo, bueno, pues ellos se mantienen cerca e interactúan con nosotros aunque no seamos conscientes de ello. Y de estos seres, bueno, pues tenemos a los ángeles, que son unos de los seres que están encargados de nuestra energía, de nuestra alma. Su objetivo es ayudarnos en todo y cada uno de los momentos. Aunque nosotros no seamos conscientes de lo que les estamos pidiendo muchas cosas. Así es que vamos a poner mucha atención en lo que pedimos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Vamos con Aries. Amigo de Aries, el arcángel que hoy te corresponde es Metatrón, así es que pon mucha atención, puesto que hoy la sabiduría y el conocimiento va a estar fluyendo y va a estar vibrando de manera perfecta hacia ti. Así es que aprovecha esta energía para poder resolver cualquier situación que el día de hoy se te presente, Tauro. Micael, para ustedes, Tauro, el arcángel del trabajo, que es una maravilla de arcángel. Este arcángel aparte te va a ayudar a protegerte en caso de que haya alguna clase de inseguridad. Así es que vamos a invocar la presencia del arcángel Miguel ante cualquier situación en que nos encontremos. Géminis. Géminis, tenemos a Sadiquiel para todos ustedes, que es el arcángel del perdón. Aprovechemos su energía para liberar cualquier emoción negativa que se nos presente, sentimiento de culpa, sentimiento de enojo, cualquier sentimiento que no corresponda a la armonía y al amor, hay que alejarlo de nosotros a través del arcángel Sadiquiel. Tenemos a Cáncer. Bueno, Cáncer, tenemos a Raguel para todos ustedes y este arcángel nos va a ayudar a generar vínculos espirituales. Así es que vamos a poner mucha atención, puesto que vamos a poder encontrar y conocer personas saludándolos desde nuestra alma. Eso es lo que significa el saludo Namaste, que tanto repiten una y otra vez. Es cuando nosotros nos vinculamos espiritualmente con una persona. Así es que vamos a aprovechar esta palabra para decirla en los momentos adecuados y correctos. Leo. Zacariel, para ustedes, leones, tenemos el arcángel de la alegría, así es que pongamos mucha atención a este arcángel que nos va a brindar hoy, bueno, toda la energía del mundo. Vamos a estar muy contentos, muy tranquilos, muy animados, así es que echémosle muchas ganas con este arcángel. Virgo. Sandalfon, para ustedes, Virgo, que es el arcángel de la paz, la armonía, el bienestar, la felicidad. Así es que hoy vamos a disfrutar cada instante, cada momento a través de este arcángel maravilloso que nos va a brindar esa paz emocional que tanto estamos necesitando. Libra. Para ustedes, Arael, Libra. Arael es el arcángel que les va a proyectar fuerza, intensidad, energía. Hoy tenemos que tomar decisiones, ejercer acciones, tenemos que estar muy atentos en todo lo que hagamos, puesto que hoy el día viene bastante fuerte. Así es que mucha atención, Escorpio. Mis escorpiones, tenemos a Daviel para ustedes. Este arcángel les va a brindar el equilibrio entre las fuerzas de lo negativo y lo positivo. No nos podemos estar en todo negativo, en todo positivo. Tenemos que mantener nuestras energías en perfecto equilibrio. Si tú logras hacer eso, bueno, pues vas a tener un día extraordinario. Sagitario. Israfel, para mis tocallitos de signo, que a mí me encanta este arcángel porque es el arcángel de la inspiración. Así es que hoy los sagitarianos andamos muy creativos, vamos a aprovecharlo en dinámicas creativas. Por eso hay que escribir, hay que pintar, hay que dibujar, hacer cualquier cosa que nos estimule. Capricornio. Tenemos a Janiel para los capricornianos, que es el arcángel de la belleza, la armonía. Hoy hay que llenar de colores nuestro día, hay que salir al parque, al atardecer, ver a las aves, no sé, hacer cosas que nos llenen nuestro corazoncito. Acuario.
Jofiel para ustedes, acuarianos, que es el arcángel de la serenidad. Hoy es un momento de que logremos esa tranquilidad, esa serenidad, ese bienestar, esa paz interior que nos va a permitir este arcángel mantener durante todo el día y todo el fin de semana que ya se aproxima. Y vámonos con Piscis. Para ustedes, nativos de Piscis, tenemos a Raziel, que hoy les va a brindar mucha inteligencia, va a ayudar a que su mente se conecte, se vincule con la inteligencia universal. Es decir, si hoy quieren ustedes aprender algún tema, conocer sobre alguna situación, investigar sobre algún punto, es un buen momento. Lo que ustedes quieran investigar, hoy lo van a poder encontrar fácilmente. Si ustedes quieren aprender, hoy van a aprender muy bien. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo, ¿en qué está? En que mantengamos una actitud positiva, una sonrisa de oreja a oreja. Acuérdate que no es responsabilidad de los demás sonreírte, eres tú quien le saca la sonrisa a través de una gran sonrisa y una actitud positiva. Recuerda que si ayer cometiste un error, hiciste algo que no te gustó de ti mismo, cámbialo. Cámbiate hoy, cambia en este instante, este segundo, porque la competencia no es con nadie, sino contigo mismo. Y bueno, los voy a dejar con Juan. Que tengan un miércoles extraordinario.